nuestra cátedra de espiritualidad María de Magdala, Carmiña Navia me ha delegado una tarea que es la de presentar a la conferencista de hoy, que para mí es un honor y una alegría muy grande. Ya les explicaré por qué. La cátedra de hoy, en la cátedra de espiritualidad María de Magdala, está dedicada a que pensemos el abuso espiritual en las iglesias. Y para ello hemos contactado a la psicóloga Lina Fernanda Montoya Alzate. Lina Fernanda se define como una mujer cristiana protestante. Ella nació en Ibagué, pero desde sus 8 años de edad vive en Cali, entonces ella se considera caleña y dice de Cali que es el paraíso. Habla de Cali como el paraíso. Y ella es especialista, es psicóloga de la Universidad Javeriana, es especialista en desarrollo comunitario y en cuidado psicoespiritual. Tiene un magíster en innovación social y es docente universitaria y gestora de la Red Colombiana contra el Abuso en Espacios de Fe. Ella es normalista y hace acompañamiento psicosocial, es terapeuta también, hace intervención en procesos educativos, clínicos, sociales. Mm, y es una mujer muy comprometida en orientación y acompañamiento que favorezca el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Eh, Adicionalmente de la doctora Lina Fernanda, yo tengo que decir que la conozco muy de cerca, que trabajamos juntas en la Fundación Paz y Bien, donde aquí tenemos compañeras, y tuvimos una experiencia muy linda porque ella, su trabajo de grado, lo recuerdo muy bien, versó sobre cómo restaurar la vida de la gente. Bueno, en ese caso, en ese momento estábamos hablando de jóvenes en situaciones de conflicto y con sus derechos vulnerados, y su tesis versó en ese sentido. De modo que tenemos en este momento a una experta, eh, tanto por el tema de la restauración como por un tema que no es fácil de abordar porque no se toca. Tenemos estas situaciones que de eso no se habla, ¿sí? Entonces, Lina, incluso para quienes quieran, ha participado en un podcast que se llama Teo Cotidiana y están generando una red de apoyos audiovisuales para poner en circulación este tema del abuso espiritual en las iglesias y poder buscar cómo restablecer la vida de las personas víctimas de esta situación. Entonces, muchas gracias, Alina, por haber aceptado esta invitación. Estamos muy contentas y bueno, te dejo la palabra. Antes de darle la palabra a Lina Fernanda, bienvenida Lina Fernanda a la Casa Cultural Tejiendo Sororidades, bienvenidas a Gracias. todas. Y quiero simplemente añadir a lo que ya nos ha dicho Sandra, que esta cátedra de hoy se inscribe dentro de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Ujú. Internacional de la No No, Violencia yo- contra las Mujeres. ujú. Como antes decía Sandra, de la violencia al interior de las iglesias se habla muy poco. Por eso hemos querido participar hoy. Tienes la palabra, Lina. Ah, mira, tenemos más o menos lo siguiente, unos 50 minutos de exposición tuya y Ujú. luego un diálogo o una media hora de diálogo. Ok. Muchas Bienvenida. gracias, Carmiña. Muchas gracias, Sandra. A todas las mujeres de Tejiendo Sororidades, gracias por esta invitación. Realmente me siento muy, muy honrada de estar aquí y compartir un poco de lo que he ido conociendo en los últimos años. Llevo alrededor de 6 años inquieta por este tema y quería empezar por allí contándoles por qué hablo de este tema. Sí, porque como bien lo decía Sandra, es un tema, y Carmiña, es un tema que no se habla, es un tema
que a veces nos asusta, a las iglesias les puede asustar porque creen que al hablarlo se va a dañar la fe de las personas. Y pasa con otras formas de violencias, ¿sí? Como cuando se habla de la violencia intrafamiliar, es como no se habla de eso porque va a dañar la figura o la imagen bella de la familia, pero hay que hablarlo porque la problemática está allí de frente. Y creo que la medida en que hablemos, pues no vamos a perpetuar la problemática, vamos a estar más atentos a prevenirla y a corregir lo que sea necesario corregir. Les cuento que justamente por hablar de estos temas, pues en algunos casos he sido poco vetada de ciertos escenarios, sí, porque sé que no es fácil eh, conversar, dialogar sobre asuntos que nos cuestionan, porque yo siempre digo, esto nos cuestiona no solamente como institución de la fe, diferente, independientemente del tipo de iglesia, sino también me cuestiona como creyente, ¿sí? A nivel personal, a nivel comunitario, nos cuestiona muchísimo. Y nuevamente muy contenta desde el 2019 porque empecé a hablar de este tema o a investigar por lo menos. Resulta que un día yo estaba en mi universidad, en la universidad donde trabajaba en ese momento, y me contactó una chica que yo ya conocía de cerca a mi congregación. No era propiamente mi iglesia, pero sí cerca a mi iglesia. Y me dijo, necesito hablar contigo. ¿Tienes un espacio? Le dije, sí, a tal hora, ven. De verdad les cuento, yo me imaginé que me iba a hablar de cualquier cosa menos de lo que me iba a decir. Y cuando empiezo a hablar me dijo, quiero contarte porque no sé qué hacer, estoy desesperada y no sé qué hacer. Que desde los 12 años he sido abusada por parte del pastor de mi iglesia. Sí, eso a mí me dejó súper impactada. Como yo no sabía ni cómo coger toda esa información que me estaba dando. Lo que sí recordé es como lo que hacemos los psicólogos y todos los ciudadanos debemos saber, hacerlo si lo sabemos, y es recordarles sus derechos. ¿Sí? Tú tienes derecho a denunciar, tienes derecho a ir ante la fiscalía o ir a uno de estos escenarios que reciben denuncias, eres libre de hacerlo. Y bueno, desde allí empezó el acompañamiento. Ese fue el primer momento en que ya rompe el silencio. ¿Sí? Eso ya es importante, romper el silencio es importante, porque de ahí ha venido todo un proceso hasta el día de hoy. Ya son casi 6 años, en estos momentos hay una persona en, en la cárcel por temas todavía no como, no como una, ya una condena, sino por, como medida preventiva, pero ya hay algo, pero han pasado 6 años, ¿sí? Quiero contarles que estos procesos son largos. Y leyendo el artículo que escribió Carmilla para, justamente para el 25N, bien decía, no es suficiente, ¿sí? Que vayan a la cárcel es importante, pero no es suficiente si no se hace pedagogía, si no conversamos sobre estos temas, y digamos que ese es el escenario que hoy les quiero abrir, digamos, para que podamos dialogar al respecto. Yo hice una presentación, yo soy siempre muy optimista, yo creo que en 50 minutos voy a poder dar todo lo que quisiera dar, les voy a ver hasta dónde vamos, y si no, pues nos pensamos otro espacio en el 2026, si Dios nos da vida, para complementar. Muy bien, voy a compartir pantalla. Tú me dices, Sandra, si se ve. Sí, Sí, ok. perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, esto se volvió primero un caso, fue en el 2019, pero luego en pandemia me empezaron a llegar otros casos a nivel de atención virtual de personas de aquí de Colombia, pero también es personas del exterior, latinas, que empezaron a sufrir una serie de alteraciones emocionales, y dentro de su motivo de consulta nunca apareció el tema de la iglesia, pero cuando yo ya les iba preguntando por su vida, aparece fuertemente la iglesia, desafortunadamente en este caso, en estos casos como escenarios que hacen daño. Entonces aquí traje solo dos de los muchos testimonios que conozco. Una me decía, en la iglesia a la que pertenecí, tenían un cuarto en el sótano para exponer a quien cometía una falta ministerial o pecado, pero lo llevaban con engaños. La persona no sabía qué ocurría, y cuando entraba se encontraba como en un juicio en donde habían testigos que contaban lo que habían visto. ¿Sí? Esto es una forma abusiva de afrontar un tema
digamos, una falta o algún tipo de pecado. Y otro caso que me impactó mucho, decía, mis papás en la iglesia le dijeron que no me metiera a la universidad porque es un mundo perverso y ellos obedecieron. A mi mamá, por todo lo que le decían en la iglesia, él se atrevió a decirme, si pierdes tu virginidad, serás un tarro de basura o un canasto hueco. ¿Sí? O sea, son testimonios realmente fuertes, frases que quedan, que marcan. Y si bien ambas, en este caso ambas mujeres querían seguir o quieren, de hecho, todavía están allí, gracias a Dios, conociendo a Jesús, claro, hay una resistencia frente al asunto institucional. ¿Sí? Cuesta como volver a confiar y eso lo vamos a hablar más adelante. Y quise traer un testimonio, lo encontré en un artículo, en un capítulo de un libro, de un testimonio de una mujer que era parte de una organización religiosa que se llamaba Religiosas Siervas del Plan de Dios. No sé si han escuchado de este caso. Y voy a leer textualmente lo que ella dice. Creo que la forma en que se presentaba la orden me atrajo. El uso del hábito y su estilo de vida era una opción muy radical. Nos hacían amar el carisma como algo mejor que cualquier otro carisma existente. Éramos radicales, rezábamos, éramos perfectas. En nuestro inconsciente colectivo considerábamos que éramos las mejores. Y para lograr ese objetivo, la comunidad cuidaba en exceso las apariencias. Las responsables decían a las hermanas que tenían sobrepeso, que comieran menos y que hicieran ejercicio por la tarde. Por ejemplo, a una hermana la mandaron después de cenar a hacer ejercicios a las 11 de la noche durante el invierno de Chile, porque estaba demasiado gorda. Estar gorda se consideraba inconcebible. ¿Sí? Entonces vemos otras formas en que también se manipula y se va ejerciendo abuso, teniendo control, en este caso, de los cuerpos, ¿no? Una forma también de controlar los cuerpos y esto lo vamos a ir revisando. Quise arrancar con estos tres testimonios porque para muchas personas hasta que no escuchan cosas como estas dicen, no, eso es exageración, eso no pasa, es que la gente también se deja manipular y pareciera que eso le pasa a otros, pero que a mí no me puede pasar porque yo soy muy hábil, muy inteligente, muy capaz y a mí nunca me va a pasar. Pero yo les quiero contar que yo he atendido personas de ambos géneros, de mujeres y hombres que han pasado por casos de abuso de poder religioso o abuso espiritual. He tenido personas jóvenes, he tenido mujeres maduras, personas de más de 50 años, he tenido personas tanto no están estudiadas como personas estrato 6 con doctorado, ¿sí? Entonces, esto para mostrarles que así como las otras formas de violencia, esto no discrimina ningún tipo de contexto, ¿sí? No discrimina ningún escenario social, sino que puede ser parte de cualquier institucionalidad de la fe, en este caso estamos hablando de la fe cristiana. ¿Sí? Y aquí pues un montón de noticias que en los últimos años han aparecido, ¿sí? Casos de abuso sexual que también son los más mediáticos, porque claro, en Colombia y en el mundo pues el abuso sexual en muchos países está categorizado como un delito. Entonces aparece un montón de casos de abuso sexual en donde después de muchos años las víctimas se atreven a hablar. Hace poco en el podcast que decía Sandra, que se llama en YouTube, @Mesa Segura, hablábamos de un caso de los bautistas del sur en Estados Unidos, más de 700 agresores sexuales, casos que escondieron por muchas décadas, 700, y multipliquemos esto por quién sabe cuántas víctimas cada uno de estos agresores. ¿Sí? Y los escondieron por décadas, sabían, la cúpula, digamos, los tomadores de decisiones, las altas gerencias sabían de estos casos y los fueron, digamos, escondiendo, silenciando para que no saliera. Y luego ya sale afortunadamente y genera pues toda una reflexión también acerca de esto. Sí, víctimas de pedrastia, que ustedes conocen desde el contexto católico, que sé que aquí en Colombia ha habido una movilización muy importante acerca de este tema. Ya he visto que hay un par de, creo que senadoras que quieren desarrollar o están proponiendo un proyecto de ley para reparar a las víctimas, sobre todo las que fueron menores de edad en su momento, víctimas de pedrastia aquí en Colombia. Y bueno, este, digamos, es el desafortunado escenario en el que hemos estado.
que no debería ser, porque pues los seguidores de Jesús, el mismo Jesús decía que los conozcan por el amor que hay entre ustedes, ¿sí? Y pues lo que vemos aquí es que el abuso no es expresión del amor, sino de todo lo contrario, de la cosificación del otro, de la manipulación para mis propios intereses. Vamos entonces a ir, voy a presentarles este corto, ya lo voy a mostrar directamente de YouTube, un caso de unas mujeres en Bogotá que constituyeron a mi juicio, ya acá ustedes sabrán y me dirán de pronto si me estoy equivocando, a mi juicio constituyeron la primera organización en Colombia de víctimas de violencia sexual por parte de un líder eclesial. Ellas se conformaron, se constituyeron, se organizaron, se llaman Metamorfosis. Eh, está, Metamorfosis, y ellas han sido un colectivo que se conformaron debido a que se dieron cuenta que eran varias las víctimas de un mismo pastor en una iglesia en Bogotá. Este pastor ya está condenado, lo condenaron creo que este año o el año pasado a 25 años, de apellido Jamocó. Y quiero que veamos un poquito este video. Me interesa sobre todo un poquito, después de que habla la primera señora, lo que va pasando, que me parece muy interesante, es muy corto. Yo no escucho, Lina. ¿Se Yo escucha? no Tampoco escucho. escucho. Estamos sin sonido. Voy a ver por qué. Espérate, yo veo Tienes que poner activar sonido. sonido. Listo, espérate, yo veo dónde lo pongo. Aquí, ya, sí, ya. Ujú, gracias. Voy a volverlo. Me dice. Sí, ya. Ujú. Hola, soy Ludirlena Pérez Carvajal, líder social, defensora de derechos humanos, representante de mujeres víctimas de violencia sexual, Mujer Cafán Colombia 2019. Hoy quiero enviar un saludo muy especial a todas las mujeres, niñas y adolescentes de la Iglesia del Shaddai. Este mensaje se focaliza básicamente en decirles que quiero compartir con ustedes esta luz de esperanza, esta luz de fortaleza, que les pueda permitir a ustedes romper el silencio, que les permita entender el valor tan importante que tienen como mujeres dentro de una sociedad y que también les permita entender que no pueden sufrir violencia por la fe, que el amar a Dios tiene que ser muy diferente al colocar nuestros cuerpos al servicio de un hombre o de una persona que la quiera revictimizar o le quiera hacer daño. Hoy quiero enviar este mensaje porque con tu voz podremos ayudar a que otras mujeres, que otras niñas, que otras adolescentes no sufran este flagelo que día a día viven miles de mujeres en Colombia, dentro de una iglesia, en la calle, en sus casas, en diferentes partes. Hoy, más que nunca, comparto contigo nuevamente mi voz para que te unas y tu voz junto a mi voz tenga un eco diferente, podamos ser escuchadas y entender el valor tan importante que tenemos. Un gran abrazo.
Hola, soy María Luisa Rodríguez Peñaranda, profesora de la Universidad Nacional de Colombia y he sido víctima de violencia sexual. En esta ocasión quiero dirigirme a ustedes, niños, niñas, adolescentes y mujeres, básicamente para darles una voz de aliento, una voz de apoyo y solidaridad con lo que ha sido las vivencias en la iglesia del Shaddai. Considero que aunque la violencia es algo absolutamente intolerable y mucho menos en el ámbito de la religión, ustedes tienen el derecho, la capacidad, la facultad para decidir si denuncian o no. La denuncia en sí es un paso adelante, algo que debemos ante todo entender que puede terminar siendo revictimizante, pero es una oportunidad para que otras mujeres puedan efectivamente dar un paso más adelante y continuar en esta larguísima conquista que es los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias. Muy bien, entonces este es uno de los casos, a mi juicio, desde la iglesia protestante más emblemáticos que ha habido, no solamente porque lograron organizarse, que es fundamental hacer sororidad, comunidad, sino porque eso las llevó a romper el silencio a muchas mujeres y hacer las denuncias que hoy pues tienen judicialmente llegó a un término digámoslo, justo en ese caso, y es que el pastor está en la cárcel. Sin embargo, estas mujeres, que también hace parte de la red colombiana contra los abusos en espacios de fe, pues siguen trabajando para prevenir, para acompañar a otras mujeres y a otros hombres de otras congregaciones de cómo ir haciendo ese proceso, porque bien lo decían allí, a veces la denuncia es bastante compleja, es revictimizante, y pues enfrentarse a todo un aparato judicial a veces no es sencillo cuando lo hacemos solos. Entonces, ellas siguen trabajando y por eso quería compartirles con ustedes pues esta experiencia que para mí ha sido muy significativa conocer. Voy ya a volver a compartir en estos momentos, un segundito. Y aquí fue el video que ya vimos. Esa es una frase de un sacerdote que se llama Samuel Fernández, es un estudioso de este tema en Chile, especialmente en contextos de abuso sexual por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica a menores de edad. Y él ha ido también siendo como un estudioso de las diferentes propuestas a nivel, digámoslo, mundial también de cómo se va definiendo el abuso espiritual. Y en uno de sus artículos, que se los puedo compartir, yo tuve la alegría de escribirle y me respondió muy amablemente y tuvimos una reunión por Zoom y me compartió uno de sus últimos artículos y él decía, si la vida cristiana, o dice, si la vida cristiana no es libre, no es auténtica. Sin la libertad no hay verdadera conversión ni virtud cristiana. Entonces, cuando en una iglesia cristiana hay dinámicas de abuso, de abuso de poder, de control, de manipulación, no se está viviendo una vida cristiana auténtica. ¿Sí? Se está viviendo otro, digamos, pongámoslo así, como una caricatura de la fe cristiana, pero no se está viviendo la auténtica fe de Jesucristo. Este es nuestro logo, solo para compartirles de la red colombiana que acabó de nacer, nació hace un par de meses, apenas Red Café se llama, Red Colombiana contra el Abuso en Espacios de Fe, y como bien lo decía Sandra, hemos estado trabajando podcast, les quiero contar que vamos a hacer una gran encuesta nacional sobre el abuso en Colombia, que nos encantaría participar, hacer las partícipes de esta encuesta, y vamos a tener, si Dios lo permite, pronto también un congreso al respecto. Les estaremos dando noticias. Vamos a adentrarnos rápidamente en unas definiciones clave.
Sí, primero creo que cuando hablamos de abuso de espiritual hay que acercarnos primero a la definición de poder. ¿Sí? Porque el poder es algo que está, que es como hilos invisibles que hacen parte de la dinámica de la sociedad. Hay poder en las familias, hay dinámicas de poder en los espacios laborales, en los espacios educativos, en cualquier institución. Sin embargo, cuando hay que prestar atención, entonces voy a leer textualmente, dice, cuando el poder, el poder más bien es la capacidad de influenciar de manera respetuosa, autónoma y libre la decisión de los demás. Es decir, yo te presento un escenario, pero no te presiono, sino que es una influencia que respeta la autonomía de los otros. Y allí podemos decir que el poder está siendo usado constructivamente. Eso es como cuando una mamá o un papá le dice, le cuenta a los hijos, estas son las normas, hasta ahora te tienes que levantar, ¿sí? Y lo va educando, pero no lo levanta a golpes, no lo levanta con insultos, ¿sí? Sino que le va explicando por qué esa norma es importante. Allí hay un buen ejercicio del poder. Pero cuando esto se rompe, cuando no se respeta y el poder se impone mediante el uso de la presión, de la coacción, de cualquier tipo de forma destructiva o dañina, como golpes, como intimidación, allí estamos hablando ya de abuso de poder, porque lo que estoy haciendo es oprimiendo, estoy menoscabando la libertad, la autonomía, el ser del otro. Llámese niño, niña, adolescente, ¿sí? Cualquier persona independientemente de su edad, de su género. Entonces, ¿a qué podemos o cómo podemos definir el abuso de poder? Estos también son autores muy digamos, representativos de temas de abuso espiritual. Creo que también de corte católico. Es una forma inadecuada del abuso de autoridad al actuar más allá de las atribuciones dadas por la posición formal, coartando la libertad. Y si ustedes se han dado cuenta, esta palabra es muy importante, el tema de la libertad de acción de un sujeto o de una comunidad. Porque es que cuando hay abuso de poder, el otro, la otra, va perdiendo esa habilidad de tomar decisiones libremente, porque quien tiene el poder le va imponiendo lo que debe ser. Como nosotros hemos visto casos, yo los he visto y seguramente ustedes alguna vez lo han escuchado, les imponen lo que deben escuchar, cómo se deben vestir, de qué deben hablar, con quién relacionarse, a dónde ir, qué comer, qué no comer, como vimos en el caso ahorita de las religiosas, tienen que hacer ejercicio a las 11 de la noche, o sea, les imponen una serie de cosas que coartan la libertad y por tanto la persona deja de tomar decisiones, en este caso por sí misma. De hecho, vamos a ver más adelante dentro de los efectos del abuso espiritual, cómo esto se manifiesta. También hay otro término muy importante, otro concepto, estas son autoras más de corte protestante, que definen la supremacía cristiana. Y ellas dicen que esta lógica de supremacía cristiana también favorece las dinámicas de abuso espiritual. Entonces voy a atreverme aquí a leer esta cita. Dice, son corrientes del cristianismo puestas al servicio de los sistemas de poder y dominación. Se utiliza la cultura, los imaginarios y los textos sagrados del cristianismo para moralizar y legitimar medidas violentas y opresoras de las instituciones, gobiernos, individuos y grupos de poder. Esto es muy importante porque es como el cristianismo se pone al servicio de los poderes de la cultura, ¿sí? Y eso lo vemos hoy en muchos países. ¿Sí? Como son las iglesias de corte católico, muchas veces de corte protestante, quienes dan, por ejemplo, los votos a ciertos gobiernos casi de corte dictatorial, gobiernos misóginos, gobiernos patriarcales, gobiernos donde su forma de intervenir siempre es desde la violencia. Y además, lo grave de esto es que usan los textos sagrados. Hoy estamos en épocas preelectorales y ya aparecen, ¿sí?
candidatos y candidatas empiezan a ir a las iglesias católicas para que le tomen la foto con los sacerdotes, con los obispos y salgan en los medios. Los candidatos van a las grandes iglesias protestantes o mega iglesias para también tomarse la foto y entonces la gente diga, ay, es cristiano, es católico, no, es temeroso de Dios, vamos a votar por esa persona porque sí sabe quién es Dios. Entonces, de una vez empiezan a asociar ese tipo de imágenes y narrativas, aunque estos son los candidatos de Dios y los otros pues son del diablo, obviamente, porque siempre buscan ese lenguaje dicotómico, ¿no? Las polaridades. Entonces usan la Biblia. Hace poco vi uno de los precandidatos presidenciales que hace un año era ateo y que decía que era súper ateo y toda la vida había sido ateo y ahora no, pues ya se volvió cristiano, pues justo cuando se va a volver precandidato. Leyendo la Biblia, pero leyendo la Biblia usa un texto para afirmar su política de violencia, ¿sí? El asunto más grave aquí es que estaba rodeado de pastores, ¿sí? Que le están dando como el espaldarazo. Y esto es bastante preocupante porque permitimos que la fe cristiana, que justamente en la época Jesús no se alineó a los poderes religiosos de su momento ni a los poderes políticos de su momento, hoy, 21 siglos después, estamos viendo casos opuestos y es totalmente alineados a lógicas de poder, de abuso de poder políticos y religiosos. Y las iglesias, muchas sí lo hacen, pero la mayoría se amañan a estas formas y no denuncian esto. Y quienes denuncian, desafortunadamente, entonces son vistos como ovejas descarriadas, como personas conflictivas, y bueno, otra serie de etiquetas sociales que les van poniendo para ir, digamos, restándole fuerza a estas voces que tratan de hacer resistencia. Ese es otro término muy interesante, otro concepto de las mismas autoras que hablan de la violencia espiritual y dice que esto ocurre cada vez que se usa el lenguaje de Dios o el moralismo religioso para causar daño con o sin intención a otras personas, ¿sí? Entonces, como que sentimos, y esto tiene también que ver como con una sensación de orgullo religioso, de nosotros sí tenemos a Dios y como nosotros sí tenemos a Dios, podemos decirle a todos los demás cómo comportarse, como nosotros sí tenemos a Dios, entonces tenemos además el poder de Dios, que algunos lo asumen así, podemos decirle a las mujeres cómo vestirse, podemos decirle a las mujeres cómo hablar, qué hacer, qué no hacer, y vamos asumiendo que tenemos la posibilidad en nombre de Dios de violentar a los otros. De hecho, hemos visto casos, desafortunadamente, en otros países y aquí, con la comunidad LGBT, que en nombre de Dios los han asesinado, los han maltratado, ¿sí? Y esto es violencia espiritual, es pensar que la manera en que yo he entendido la fe, el ser cristiano, cristiana, me hace tener una investidura para dañar al otro, para lastimar, para violentar. Y además, como uso narrativa religiosa, pues allí, digamos, eso le da más fuerza y minimizo el valor del ser del otro. Allí obviamente se anula totalmente el mandato de Jesús, que es amar al prójimo como a sí mismo, ¿sí? Queda a un lado totalmente desdibujado este tipo de mandatos, ahí lo olvidamos. Entonces, voy a dar dos grandes definiciones, dos autoras, las dos mujeres muy distintas. Lisa Oakley es una estudiosa del abuso espiritual con la iglesia anglicana en Inglaterra. Ella tiene un libro que se llama Escapando del laberinto del abuso espiritual, que fue traducido por la Universidad Católica de Chile, y define el abuso espiritual o religioso como una forma de abuso emocional y psicológico, que es caracterizado por un patrón sistemático de comportamiento coercitivo y controlador en un contexto religioso. Entonces, esto es muy importante porque se vuelve un patrón. No es que un día el sacerdote, me voy a inventar, el sacerdote llegó enojado porque no hicieron, no sé, tenían que organizar la iglesia de tal manera y no la organizaron y ese día se enojó, pero ya luego no volvió a enojarse por eso y después hasta pidió disculpas y fue un hecho. Eso no es abuso, eso es una actitud de un momento. Pero cuando
el sacerdote cada vez que no se hacen las cosas como él las tiene en su cabeza y las expresó, se enoja, maltrata a las personas, le dice cosas feas como eres un inútil, no sirves para nada, ¿sí? Y siempre lo hace y es constante o avergüenza a las personas delante de los otros. Eso ya es un patrón sistemático, eso es un comportamiento que busca controlar a través, en este caso, de la vergüenza, y allí ya se constituye un abuso espiritual, ¿sí? Voy a pasar a la siguiente definición que la da una, de hecho era una religiosa católica, sigue siendo católica, es filósofa y teóloga, Doris Ratzinger, creo que es alemana, y ha escrito unas cosas muy buenas, realmente ha hecho unas reflexiones muy importantes porque ella misma fue víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote. Ella define el abuso espiritual como la violación de la libertad, vuelve a aparecer la palabra, violar la libertad interior de otra persona. Y como tal, es al mismo tiempo y también una violación a la relación personal con Dios, que se basa necesariamente en su libertad interior. Esto es muy importante, porque es que toda forma de abuso espiritual rompe la libertad de yo relacionarme con Dios. ¿Por qué? Porque hay otros que me dicen y me imponen, no solamente me comparten, sino que me imponen y me controlan cómo yo debo relacionarme con Dios y me dan pautas rígidas de cómo relacionarme con Dios. Voy a ponerles un ejemplo. Uno de mis consultantes me decía que en la iglesia donde él estaba, el pastor y la pastora le decían que tenía que orar al menos 3 horas, pero que era poco, hecho 3 horas, que lo ideal era de 5 a 8 horas. Y empezaron a sacar unas narrativas hasta fuera de contexto, donde decían que en la primera hora se rompía todo tipo de, como de yugo corporal, en la segunda de yugo emocional y en la tercera ya podía llegar a conectar espiritualmente con Dios, ¿sí? Eso es una forma de controlar mi relación con Dios. Es decir, que si yo quiero orar, no sé, y tengo el tiempo y elijo orar 15 minutos, eso no sirve. En ese caso no serviría porque no ha llegado ni siquiera al primer nivel supuestamente. ¿Sí? Entonces quieren coartar la manera en que yo oro, la manera en que yo conozco a Dios, en las que me acerco. Hay personas que de hecho, siendo víctimas de esta, me dicen, no sé ni cómo volver a orar, porque todavía me resuena todo lo que me decían de cómo tenía que orar. Entonces siento que si yo le cuento a Dios lo que me está pasando, Dios no me va a escuchar y que eso no es orar. Entonces, eso es una forma de restringir la relación personal con Dios. ¿Sí? Y de hecho eso es parte del proceso terapéutico, que vuelvan a recuperar esa libertad de relacionarse con Dios. Dice que sin libertad se pierde el fundamento justamente de la fe, porque es que uno elige seguir a Dios, ¿sí? Dios no obliga a nadie a seguirlo. Y aquí recordemos el caso del joven rico que está en uno de los evangelios, que el joven no quiso seguir al Señor porque amaba más la riqueza. ¿Y qué hizo Jesús? Nada, el texto de hecho dice que Jesús lo amaba en su corazón. No le mandó una maldición, no lo obligó, no lo coartó, no lo quiso controlar, no, nada. ¿Sí? Y las prácticas abusivas sí buscan eso. Es como que tienes que seguir a Dios, ver a Dios y tener la experiencia de Dios como yo te digo que debes tenerla. Sin libertad no puede surgir la fe. Y si se destruye la libertad interior, se destruye entonces también la fe y la consagración a Dios. Esta definición de Doris Ratzinger me encanta. Yo sé que aquí estamos hablando del abuso espiritual en contextos eclesiales, pero siempre me gusta hablar de los contextos religiosos en donde se puede presentar el abuso espiritual. ¿Por qué? Porque la iglesia es inevitablemente una institución que permea las formas de interacción de las familias y en este caso también de las instituciones educativas. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, aquí en Colombia, como fue en varios países de América Latina, pues hasta antes de la Constitución del 91, la Iglesia Católica tenía el control de la educación en Colombia, ¿sí? Eran los que lideraban los procesos educativos de primaria, secundaria, y pues las primeras universidades en Colombia son de corte católico, ¿sí? La Universidad de Tomasina, que es la Universidad de Santo Tomás ahora, la Universidad Javeriana, ¿sí? La Universidad del Rosario, que son de corte católico. Entonces sabemos que la iglesia en general ha tenido mucha incidencia en otros sectores de la sociedad
la familia en instituciones educativas. Entonces, si desde las iglesias se empiezan a validar y naturalizar las prácticas abusivas, pues esto también va a llegar a la familia, como lo vimos en el primer caso que yo les contaba de esta mamá que le decía que si perdía la virginidad era un tarro de basura, ¿sí? ¿Esto dónde lo aprendió la señora? Pues en la iglesia, que les hablaban tanto de estos temas, que ella sintió que si su hija perdía la virginidad antes de casarse, entonces pues iba a ser menos valiosa. Y también en algunas instituciones educativas, pues históricamente hemos visto que muchos docentes, algunos de ellos, en el caso católico, son religiosos, en el caso protestante, pues se congregan, no son líderes de iglesias, también utilizan las narrativas bíblicas para coartar a los niños, no para educar, no para formar conciencias, sino para manipular las conciencias. Entonces, por eso es importante darnos cuenta lo importante de trabajar este tema en la iglesia, porque la iglesia tiene incidencia en otros contextos. ¿Sí? Otros autores, y digamos aquí voy a parafrasear, han definido el abuso espiritual como el uso indebido de medios de crecimiento personal por parte de quienes brindan ayuda espiritual, pueden ser pastores, profesores, líderes de la comunidad religiosa. Y es que utilizan las personas, la iglesia es un espacio que per se la ciudadanía siente que puede ser un lugar seguro y confiable, ¿sí? Es como que allá pasan cosas muy lindas, pues si allá está Dios y allá se habla de Dios, pues allá ¿qué va a pasar? Lo bello. Y por eso se abren a contar cosas muy personales, ¿sí? El asunto es cuando esto que yo le estoy contando a alguien, llámese líder, quien tenga el poder en ese caso, usa lo que yo le cuento para menoscabar mi dignidad, para controlarme, para imponerme sus pensamientos y sus formas como una manera de beneficiarse. Otros autores dicen que es el mal uso del poder que resulta en pérdida de la libertad de las víctimas, nuevamente la palabra libertad, y busca beneficios para los agresores. Y es la utilización del poder en un marco de creencias espirituales para satisfacer las propias necesidades a expensa de los demás. Aquí vemos entonces que cuando los líderes y las lideresas religiosos empiezan a pensar más en sus propias necesidades y empieza a ver al prójimo, al próximo, ya no como mi prójimo o mi próximo, sino como un objeto al que le voy a sacar algo de provecho, allí empieza el desequilibrio y empieza el poder a tornarse abusivo. Características del abuso, ¿sí? Un poco esto nos va a dar pistas de cuándo debemos alertarnos, como esas banderas rojas que hoy las llaman, en caso que las percibamos. Esta es parte del libro de Lisa Oakley y Humphreys alrededor del abuso espiritual, y ellos hablan de la manipulación, la presión y el aprovechamiento. ¿Sí? El aprovechamiento de muchas formas, puede ser económico, puede ser de las relaciones, esta persona es amigo de tal líder o del alcalde y entonces me meto por allí para aprovechar, me relaciono con esta persona para aprovechar que tiene estos contactos y nos puede servir o me puede servir a mí como líder religioso. Expectativa de compromiso y conformidad muy excesivos, como pedirle a las personas tiempo excesivo de servicio. Hay congregaciones, lo hablo desde la iglesia de la que hago parte, iglesias protestantes, que alguien dice, yo quiero servir en la iglesia y empieza sirviendo 2 horas, no sé, como ujier, como maestra de niños, y luego se vuelven 4 horas, y luego se vuelven 8 horas, y luego se vuelve 20 horas, y luego no hay horario, ¿sí? Y esta persona va dejando de lado, por ejemplo, el cuidado de sus propios hijos, sus trabajos, sus intereses, porque le van demandando más tiempo cada vez. Lo otro es la rendición de cuentas forzadas. Esto sí que se da en nombre de Dios, en nombre de quererte y cuidarte. Entonces necesito que me cuentes de tu vida privada y tu vida íntima, ¿sí? Entonces tienes que rendirme cuentas. Y cuando se habla de rendir cuentas, es que me tienes que contar todos los detalles que yo te pida, porque yo aparentemente te los estoy pidiendo para ayudarte,
para cuidarte, para tu crecimiento espiritual. Y piden datos como cuántas veces has tenido relaciones sexuales con tu pareja, cuánto te ganas, cuánto das de ofrenda, ¿por qué no viniste el último domingo? Detállame de dónde fuiste, con quién fuiste, por qué fuiste, cuánto plata te gastaste en eso. Claro, toda esa información que el otro le va dando, luego la utilizan para manipular, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo así que te ganas, no a inventar, 3 millones de pesos y a duras penas tu ofrenda aquí es de 30.000 pesos? ¿Sí? Y entonces empiezan a usar toda la información, perdón por el ruido, toda la información que el otro le va dando para poderlo manipular y controlar. También hay expresiones de censura muy fuertes, donde no se pueden hacer preguntas, y esto aparece desde la niñez, los niños, por ejemplo, en la escuela dominical, en el caso que la preparación de los niños para la confirmación o para ¿cómo se llama? La primera comunión, que a veces los niños preguntan, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué uno se come esto? ¿Y por qué? No, sí, eso es de Dios, así tiene que ser, no le dan espacio a las preguntas, los censuran, los regañan, los avergüenzan, entonces pues los niños dejan de preguntar, ¿sí? O los adolescentes dejan de preguntar, o las mujeres dejan de preguntar, porque cada vez que alguien se atreve a preguntar, lo agreden verbalmente, lo dejan en ridículo. Incapacidad para discrepar, nadie puede pensar distinto, todos tenemos que pensar exactamente igual, ¿sí? Expresarnos de la misma manera. Incapacidad para plantear preocupaciones, ¿sí? Decir, uy, me preocupa que aquí en la iglesia esté pasando esto, yo me estoy dando cuenta de esta situación, ¿sí? Es como, no, eso lo controlamos nosotros, tú no te preocupes, tienes que seguir a tus líderes y ya, ¿sí? Es como una forma de decir, tú eres valioso si obedeces ciegamente. Incapacidad de discutir el tema del abuso espiritual, no les gusta en las iglesias donde puede haber más riesgo de abuso, no les gusta que se hable de estos temas porque les genera obviamente escozor, porque les puede poner en evidencia de sus formas. Exigencia, obediencia ciega, se manipula. Yo he identificado 3 grandes emociones con las que más se manipula: el miedo, que ya lo decía Noam Chomsky, es un arma muy poderosa para controlar, la vergüenza, ¿sí? Y la culpa. Con esas 3 emociones se controla fácilmente a las personas para que terminen haciendo lo que, en este caso, el líder religioso quiere que sea. Aquí se habla de la vergüenza, la humillación pública, y se puede usar las escrituras, la Biblia, se puede utilizar la vocación divina, es decir, a mí me ha dado la investidura, mi Dios me reveló, ¿sí? Yo siempre que escucho muchos líderes eclesiales, Dios a mí me reveló, me reveló que tú tal cosa, y yo les digo a algunos, ¿y por qué no me lo reveló a mí? Sí, es decir, si él me quería decir algo, ¿por qué no me lo revela a mí? Como porque va a estar mediando si ya el único mediador es Jesucristo mismo. Entonces, como por qué no me revela a mí? ¿Sí? Eso que tanto te ha revelado sobre mí el Señor. El uso del nombre o voluntad de Dios, ¿sí? En nombre de Dios, ¿sí? En nombre de Dios, en nombre del Espíritu Santo, en nombre de María, ¿sí? De cualquier figura de relevancia religiosa, utilizan su nombre para que la persona se sienta como comprometida a obedecer, ¿sí? Y amenaza también con consecuencias espirituales. Si tú no haces tal cosa, te va a caer la maldición, se va a morir tu familiar, te vas a enfermar, vas a caer en ruina, en pobreza, ¿sí? Si tú hablas de esto, nadie te va a creer porque es que yo soy el ungido de Dios. Sí, a ti no te van a escuchar. Es un montón de amenazas que las personas sienten tanto miedo que por eso no hablan también. Y digamos que la mayor expresión o característica del abuso espiritual es la usurpación de la autoridad divina. O sea, ya ni siquiera es como yo soy un siervo de Dios, sino que soy un siervo, es súper especial. Casi después de Jesús sigo yo, o casi por encima de Jesús, ¿sí? Se usurpa esa autoridad divina. El abusador representa ser el portavoz de Dios. Dios me dice, Dios a mí me ha revelado,
porque yo como soy más espiritual, se utilizan esos términos de mayor espiritualidad, menor espiritualidad, como si hubiera una regla para medir la espiritualidad, y les hacen creer a los demás que ellos son más espirituales y por eso los deben escuchar. ¿Sí? Esto, digamos, va generando en los congregantes una visión de casi idolatría hacia esa persona, y empiezan entonces como a seguirlo porque, claro, esta persona es muy espiritual, en cambio yo, pues yo soy un simple mortal, ¿sí? Un pobre espíritu, pero se les olvida lo que decía la bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos verán al Señor, ¿sí? Pero les hacen creer que ser pobre de espíritu, pues es una forma un poco de ser poca cosa, y deben ser guiados por las voces de estos líderes que sí saben la verdad, ¿sí? No las acompañan a conocer a Jesús, sino que se vuelven ellos portavoz de Dios mismo. De hecho, he conocido líderes y he visto videos de otras iglesias en otros países latinoamericanos de pastores que dicen, usted no necesita leer casi la Biblia, usted con que venga aquí los domingos es suficiente. Claro, es una manera, entre menos conozcan, pues menos van a tener pensamiento crítico para cuestionar todas las cosas ilógicas a veces que dicen allí en los púlpitos. Aquí voy a presentarles algunas características, son características que unos autores de corte protestante en los años 90, muy tempranamente, identificaron. El término abuso espiritual, el concepto, la noción de abuso espiritual, se acuña en los años 90, ¿sí? Allí se empieza a hablar de esta noción de abuso desde los contextos espirituales. Y ellos plantean unas características que me parece interesante de las instituciones religiosas abusivas. Lo primero es que son muy carismáticas, pero se mueven desde la soberbia, ¿sí? El líder exhibe un carisma, es muy, digamos, son personas muy llamativas, muy queridas, muy, digamos, para el público como muy atractivas, pero hay cierta soberbia de que aquí pasa lo mejor o yo soy superior a los demás. Lo otro es la cólera y la intimidación. Se utiliza entonces el miedo, la ira para controlar, y hemos visto estos muchos casos y que cuando no se hace como se dice, se enojan muchísimo, explotan, golpean la mesa, eso lo he escuchado en varios casos, se desesperan porque no se obedece como yo dije que tenía que ser. La avaricia y el fraude. Hay una obsesión con el dinero por las posesiones materiales, lo hemos visto, ¿sí? En diferentes, no solamente en la iglesia protestante y en la iglesia católica, en otras expresiones también, líderes eclesiales con mucho dinero, ¿sí? Desafortunadamente, algunos casos de lavado de activos, de microtráfico, narcotráfico, o sea, una serie de asuntos bastante reprochables, porque hay una obsesión con el dinero y le piden a las personas entonces dar y 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 van desangrando las ovejas en su economía, ¿sí? Demandan fuertemente donaciones. Hay unos que ya hablaron, por ahí escuchaba un pastor que decía, tienes que diezmar, pero además de diezmar debes ofrendar, pero además, y se inventan términos, no, ahora debes, ¿cómo es? Sembrar, y ahora debes la semilla de no sé qué, y ahora, bueno, le van poniendo un montón de nombres religiosos para que las personas sientan que eso que está dando es muy, muy especial y Dios me lo va a multiplicar, porque además empiezan a tener una relación con Dios como si fuera una transacción. Señor, yo te doy 20 pesos y yo espero entonces pues 45 como mínimo, ¿sí? Y se van enseñando estas prácticas. Inmoralidad, que es muy común, la inmoralidad sexual, una forma de comportamiento inapropiado, pecaminoso, que se mantiene en secreto, obviamente, y por eso cuando salen a la luz estos casos, pues son tan escandalosos. La estructura autoritaria esclavizante, generalmente, yo siempre tengo la hipótesis que entre más vertical sea la organización religiosa, más riesgo hay de abuso. No estoy diciendo que en lo horizontal no se vaya a presentar, pero es menos posible. ¿Por qué? Porque en la horizontalidad, como somos más, somos pares, ¿sí? Hay más posibilidad de poder dialogar, conversar y decir las cosas, pero cuando todo es tan vertical, tan rígido, de arriba hacia abajo, hay más riesgo de que se presenten prácticas autoritarias.
Entonces, estas lógicas autoritarias esclavizantes, en donde se espera pues obediencia total y donde hay reglas muy estrictas sobre las formas de comportamiento. ¿Sí? Yo les quiero contar que yo he tenido casos tan agudos de personas que en este momento están pasando por ansiedad, depresión, donde sus líderes eclesiales le pedían, les exigían, ni siquiera es que le pedían, les exigían obediencia ciega, que si el líder eclesial se enfermaba a la 1 de la mañana, llamaba al congregante, decía, venga y me prepara una sopa, y que estoy enfermo. Y la gente iba y le preparaba la sopa. ¿Sí? Es de ese nivel. He tenido personas conocidas que, como lo leímos ahorita, dejaron la universidad. Tuve una conocida que muy triste me contaba cómo estaba en octavo semestre de ingeniería química o bioquímica y el líder le dijo, necesitas más tiempo para Dios, tú allá estás perdiendo el tiempo estudiando, ¿sí? Tienes que dejar la universidad y ella lo hizo. Y luego obviamente viene todo el arrepentimiento. Exclusividad, esta es la idolatría institucional. Pensar que nuestra organización es la única organización que lleva a la salvación. ¿Sí? Ya ni siquiera Jesucristo. Es la institución. Entonces hay un orgullo y un ego y un narcisismo sistémico en donde creemos que nosotros somos los exclusivos, que aquí sí decimos la verdad, que aquí sí hablamos como se debe hablar, que aquí sí nos comportamos como se debe comportar, que aquí nos vestimos como debe vestirse las personas creyentes. Y ese riesgo de exclusividad pues cierra la interacción con otros contextos que nos ayudan a pensar críticamente. Y es, digamos, una forma, digamos, con ciertos tintes sectarios que ayudan a mantener la manipulación. La exigencia de la lealtad y honores a los líderes, entonces no puedes irte a hablar con otro pastor porque aquí yo soy tu pastor, o no puedes irte para tal iglesia, aunque tengamos la misma teología, porque te vas a perder. Entonces tienes que, y si yo te he contado un secreto o te has dado cuenta de un mal comportamiento mío, por lealtad no puedes hablar de eso, ¿sí? Porque tú tienes que guardarme la espalda. Entonces empiezan a utilizar un montón de textos bíblicos de esa relación discípulo-maestro, para decir, así como los discípulos le guardaban la espalda a Jesús, pues dando de cuenta que Jesús nunca pecó, pero ellos se ponen en ese nivel, tú debes guardarme la espalda. Y nuevas revelaciones. El líder afirma que a él o a ella le revelan, que Dios le revela nuevas cosas y que solo a él o a ella se lo revela, a nadie más, y los demás son como desechados por Dios y solo a través de él o de ella Dios puede revelarse. Esas son, digamos, características muy distintas. ¿Cómo vamos con el tiempo, Carmiña o Sandra? Que yo me emociono y hablo y hablo y hablo y puedo Sí, ya creo que tenemos que ir buscando cerrar. finalizar para poder dar paso a las preguntas, pero yo, y estoy segura que muchas de nosotras estamos emocionadísimas con todo lo que estamos así mirando con los ojos desorbitados. Ok, voy a pasar dos solas, para ir cerrando, dos grandes diapositivas. Uno, sobre esto estoy escribiendo, les quiero contar que estoy escribiendo un libro y oren por mí para terminar pronto. Yo he identificado entre los casos que he atendido 6 tipos o subtipos de abuso de poder religioso o abuso espiritual. A mí me gusta llamarlo más abuso de poder religioso porque queda más claro esa lógica, ¿sí? de opresión de unos hacia otros, y porque creo que lo espiritual, como le pertenece a Dios, se puede restringir, pero no creo que lo puedan dañar en sí mismo, ¿sí? Se restringe por la lógica de abuso, pero de hecho creo que lo espiritual es lo que mueve a muchas víctimas a salir de esos lugares en donde han estado. Entonces puede ser abuso físico y conocemos casos. Una consultante me contaba en su iglesia, una vez, por ejemplo, un pastor cogió y le pegó con la correa a un hombre de 40 años porque no lo obedeció. O sea, de esos casos. Y lo vemos también en comunidades terapéuticas teocristianas, sí, como que se centran en lo teológico para sacar a las personas de las drogas o de cualquier otro tipo de sustancia psicoactiva.
y utilizan el abuso físico, los amarran, les echan agua, los dejan sin comer. Por ejemplo, con las monjas que les decía ahorita, las religiosas que las obligaban a hacer ejercicio a las 11 de la noche, eso es abuso físico también. Sí, abuso sexual, que eso ya creo que conocen bastante y hay un montón de casos. Abuso económico, cuando te piden más de lo, sí, más de lo que tú libremente das y te presionan a dar más. Abuso psicoemocional, cuando se burlan de ti, cuando te menoscaban, cuando te generan culpa, vergüenza, cuando te hacen sentir menos valioso para Dios. Proselitismo religioso abusivo, cuando te exigen votar por alguien, por un candidato, cuando utilizan el púlpito, la iglesia para que vayan candidatos a hacer proselitismo político. Y también a nivel laboral, porque muchas personas trabajan en las iglesias, secretarias, contadores, contadoras, maestras de escuela dominical, ujieres, acólitos, bueno, un montón de personas están en el servicio, músicos, ¿sí? Y trabajan en el servicio del Señor. Y allí a veces hay también abuso. Por ejemplo, una persona, jóvenes, jovencitas, que pueden decir, yo puedo sacar 3 horas para cantar en la iglesia, pero no, le empiezan a exigir 6 horas, 9 horas, y luego le dicen, sálgase de la universidad para que sirva al Señor, ¿sí? Y lo hacen, pues, obviamente usando términos religiosos y presión. Y la última, que no quería dejar pasar, es los actores, porque a veces creemos que la dinámica abusiva solo se da entre quienes ejercen el abuso y las víctimas. Pero hay un tercer actor, y aquí Sandra lo verá y él odia, que usé la base también de lo de la justicia restaurativa. ¿Sí? Los 3 actores, de hecho en el libro yo hablo sobre este tema. Los 3 actores de la justicia restaurativa también aparecen en esto, o que también se dan en las dinámicas de violencia, en la justicia restaurativa, se dan en el abuso religioso. Entonces está la víctima, quienes ejercen el abuso o agresores, y la comunidad. Generalmente los libros que yo he leído sobre abuso espiritual hablan de estos dos personas, ya sean personas individuales o colectivas. Pero falta la comunidad. Allí pareciera que la comunidad no tiene ningún protagonismo y para mí es el actor vital, porque la comunidad puede o validar el abuso desde el silenciamiento, desde el encubrimiento, desde voltear la cara y decir, no sé, ya están pasando cosas, pero pues eso no es mi problema, ¿sí? O es la comunidad quien también puede romper las lógicas de abuso, que puede hacer resistencia, que puede decir, aquí están pasando estas cosas, esto no puede volver a pasar, hay que hablar con las víctimas, hay que poner este problema, hay que denunciar, hay que hacer algo, ¿sí? O sea, la comunidad realmente puede ser ese actor que ayuda a sostener y reproducir las dinámicas de abuso, o es el actor, llámese individual o colectivo, ¿sí? En este caso comunidad, que puede ser quienes están en el poder a nivel institucional, quienes están en las bases, ¿sí? No importa en qué lugar estén dentro de la comunidad de fe, quienes pueden romper y decir, aquí está pasando esto y no vamos a permitirlo y vamos a hablar y vamos a denunciar y vamos a confrontar a quienes están agrediendo y vamos a tomar decisiones y vamos a cambiar las estructuras que nos están generando todo este problema y todos estos daños, ¿sí? Y se reconfigura entonces las formas de interacción. Esto para mí es fundamental, porque a veces ponemos nuevamente el ojo en las víctimas y en sus agresores, pero pareciera que la comunidad no tiene nada que ver. Y les voy a mostrar el caso que a mí me ha impactado en Colombia, creo que ocurrió este año, que la comunidad, este es un líder religioso que abusó sexualmente de su hijastra, que la iba a asesinar, que la niña se vuela y la comunidad de la vereda la protege y lo entregan a la policía y ese mismo día va la comunidad de fe a la policía a pedirles que lo liberen porque a él se le metió el diablo, ¿sí? Entonces, miren cómo toda una comunidad puede validar la práctica abusiva nuevamente con narrativa religiosa. Se le metió el diablo, él no es culpable, él no sabía ni lo que hacía, se le metió el diablo. Por eso les digo, la comunidad para mí es un actor fundamental para perpetuar los abusos en las iglesias o para romper las lógicas de abuso. Y con esto, entonces, termino. Ya tendremos seguramente, espero, una segunda parte. Muchas gracias. Ay, por Dios, Lina, muchas gracias a ti.
Te agradezco la claridad y luego pues todo el bagaje de fuentes serias que nos has aportado. Bueno, tenemos que cerrar, debemos hacerlo y pues primero un agradecimiento muy grande a todas las personas que se han conectado. Segundo, a Lina, gracias por esta claridad. Efectivamente, yo creo que en el 2026 tendremos que abrir un capítulo para continuar explorando este tema que nos compete claramente desde nuestra posición de fe. Y un agradecimiento gigante a la Casa Cultural Tejiendo Sororidades, que es la que permite que sea posible esta cátedra y todo lo que nosotras hacemos aquí. Muchas gracias, muy amables. Adiós. Chao. Luego, gracias, bendiciones. Gracias.